Sin duda que el tema que reventó en el Senado y en la Cámara de Diputados por un recorte presupuestal que se habría trabajado antes, se habría hablado antes, incluso con la presidenta Claudia Sheinbaum, el que no habría cumplido ese acuerdo fue Ricardo Monreal. El Monri trae un rollo, trae tiros desde hace tiempo. Recordemos la venta de libros en el Senado de la República, por citar otras, entre otras cosas. Fíjese, Adán Augusto López Hernández, en su carácter de coordinador de la bancada mayoritaria en el Senado de la República, de la Cámara Alta, desde luego que cuenta con el respaldo de Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva, quien explicó en su canal oficial cuál es el origen de ese problema que se presentó. No se pueden, no se puede tolerar este tipo de situaciones. La contratación con todas las prestaciones del personal, fuera del outsourcing, sale mucho más económico que como se estaba realizando a través de una empresa, triangulando recursos, incluso pues ahí había ganancias y de quién fueron. El Monri sabe perfectamente de qué se trata, por supuesto. Lo que salió a decir no es más que el que nada debe, nada teme. Tengo auditorías, cualquiera se puede autoauditar. No, aquí el problema es quiénes son los dueños de esas empresas, a quién se benefició y para qué. Esto pues es parte del tema que hoy está en boga, el choque de Adán Augusto con Monreal. Pero no fue el tema del presupuesto. No, el tema sí son las irregularidades que se detectaron con la empresa esta que tiene una bodega en Hidalgo. Aparte, la otra que los elevadores, mantenimiento, ese mantenimiento. Son cantidades millonarias las que se están manejando en el Senado de la República y esto obviamente se tenía que dar a conocer como sucedió. En una, no, en una entrevista que concedió el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, informó que se iniciaron denuncias penales ante la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades por 150 millones de pesos. Ahora, sí hay un fondo y sí hubo recorte y esto generó malestar, pero el que se dieran a conocer dos empresas, pero aparte, también los dos negocios ya detectados, uno que es el servicios administrativos con una bodega en Hidalgo y el otro que es el de los elevadores, mantenimiento que está pésimo de acuerdo a lo que declaró eh, el propio Adán Augusto. Bueno, es que todo eso se tiene que aclarar. Y creo que la doctora Claudia Sheinbaum va a dar jalones de orejas fuertes, pero quien está en la mira en este tipo de situaciones, creo que es más Monreal, y lo voy a explicar por qué. Nunca ha sido santo de mi devoción, es cierto, pero está en un problema, porque el que acaba de llegar al Senado de la República es Adán Augusto, y Monreal estuvo 6 años, él mismo lo dice en su video, nadie lo entrevistó. Él solamente salió a dar su punto de vista que ahora se dice perseguido, muy al estilo del PRIAN, y ahí lo tiene, él ha convivido y es cercano al PRIAN, muy cercano, creo que es donde va a terminar, al final de cuentas. Pero estas denuncias que comentó Adán Augusto López Hernández, bueno, son detectadas y se tienen que denunciar. ¿Por qué callar? Sufrió una reducción. Y aquí yo les informo a ustedes con toda puntualidad y con transparencia, porque la transparencia es el primero de nuestros compromisos. Nosotros, desde luego, que entendemos que son momentos de, como decimos comúnmente, de apretarse el cinturón, de hacer ajustes y de entender que en el presupuesto del Senado pues debe de privilegiarse el gasto social. Y si esta reducción fue aprobada con ese objetivo, nosotros la entendemos. Pero también informarles que tenemos una obligación y así como ya informamos que celebramos un convenio con los trabajadores de limpieza y mantenimiento del Senado de la República por el que se dio fin a aquel vicio que se conoce como outsourcing, ahora también les puedo informar que vamos a continuar limpiando de cualquier sospecha de corrupción o de connivencia al Senado de la República. Y hemos
iniciado ya el proceso de reducción de 2 negocios ya añejos. Uno es como una empresa a la cual anualmente se le beneficiaba con un poquito más de 60.529.000 pesos para la prestación de la administración de los archivos del Senado de la República. Y no nada más, iniciamos ya el proceso de rescisión de esos contratos, sino hemos pedido al director de Asuntos Jurídicos del Senado de la República que presente las denuncias correspondientes, que se informe el por qué la administración del archivo consistía en mantener papelería diversa en una bodega en el estado de Hidalgo, de la cual vamos a hacer incluso conocimiento de las autoridades la ubicación precisa. La empresa se llama Full Service de México y no existen en los archivos del Senado ningún antecedente más allá del nombre y del contrato firmado sucesivamente, año por año, en este Senado de la República. Y adicionalmente, informo a ustedes, porque eso es un hecho grave, y ahora, antes de que votáramos la penúltima votación, incluso se informó que había compañeras que estaban atrapadas en los elevadores inconclusos que ustedes conocen. Informo a la Asamblea que hemos iniciado el procedimiento de rescisión de un contrato multianual que importa la cantidad de 90.427.500 pesos a una empresa que se llama Grupo Piazza. Y vamos a presentar las denuncias correspondientes para que informen al Senado de la República y para que todos los mexicanos sepamos quién es la empresa, por qué hay elevadores en los que incluso ni siquiera se pudo instalar un aparato, y desde luego nos vamos a hacer cargo y vamos a presentar en la próxima sesión 3 o 4 contratos más donde también se simulaban prestaciones de servicios al Senado de la República. Entonces, bueno, ahí tiene usted, estas son las declaraciones de Adán Augusto. Obviamente el Monri ha sido siempre muy proclive al PRIAN, ¿eh? Recordemos aquel caso del secretario, ¿qué era? El secretario técnico o el secretario de la Jucopo del Río Virgen. El caso del Río Virgen fue hasta Veracruz, fue a pelear. Del Río Virgen es un político del Movimiento Ciudadano. Trae varios tiros ahí que compartían barajitas con Xóchitl Gálvez. Es amigo del PRIAN, el Monri tiende mucho a la derecha. Son situaciones que, a ver, no basta con salir a decir, me están atacando. No. Todo esto es parte de lo que en un momento dado se ha manejado de manera, pues no quiero decir la palabra que sea incorrecta, pero de una forma que no deja claridad respecto a todo esto. ¿Qué es un choque? Sí, ¿qué es la guerra que nadie quiere? Pues sí, hombre, pero el Monri trae, le digo, pues muchos pasivos. Ricardo Monreal le dará gusto, la guerra que nadie quiere en Morena habría iniciado. Bueno, pues es un exabrupto, sí. El Monri está acostumbrado a manejar de manera, pues hasta cierto punto escandaloso. No hace mucho que salió el tema del helicóptero, donde el dirigente sindicalista Pedro Aces, que es de su equipo, habría dicho, y voy a seguir utilizando el helicóptero, como que qué, a ver qué me pueden hacer. Lo he hecho toda mi vida. Pues un líder sindical de esos corruptotes que siempre tuvo el PRIAN, ahora es la mano derecha de Monreal allá en la Cámara de Diputados. Incluso hasta puedo mencionar el acuerdo para que no le rebajaran el presupuesto de la Corte, de la Suprema Corte. Desde luego Monreal tendrá sus propios intereses, porque son propios, no son del grupo parlamentario, pero bueno, pues parte de las negociaciones. No estaré de acuerdo, pero bueno, ellos saben cómo se manejan en el terreno de lo que son los acuerdos políticos. Y Piña no ha regresado todavía a los fideicomisos. Bajo este criterio y bajo toda esta serie de situaciones que se han dado,
el poderoso bellaco, el presidente de la mesa directiva del Senado, reveló qué fue lo que pasó realmente. Es parte de lo que no se ha dicho y que en su canal oficial, Jefe Norona Oficial, comentó esto en su videocharla del día de ayer. Es interesante, cheque. Pues yo ya tengo un acuerdo con Monreal aceptado por la compañera presidenta y nos metió un recorte, más o menos, un recorte, ya, no lo califico. Y entonces, pues a Ana Augusto, que ha estado investigando y viendo y cómo hacer para, fíjense, no lo ha hecho público. Contratamos a las trabajadores de limpieza y te sale más barato que el contrato que se tenía con las empresas al Senado. Se les va a pagar 40% más y le sale más barato al Senado de la República. Fíjense el tamaño de cómo están las cosas acá. Entonces, hoy comentó pues un caso delicado, que también debo decir que no he escuchado la versión de Monreal porque ya sacó un video. 70 millones por una empresa que tiene el archivo del Senado en Hidalgo. Me comentaba ayer Nacho Mier, en la Cámara de Diputados hizo una inversión importante para recuperar la aduana de San Lázaro y ahí se llevó todo el archivo y parece que ya están ahí cambiando las cosas. Bueno, pues cada que llega una nueva dirección, pues se hacen cambios, pero debe preservarse lo que se hizo bien. En fin, hay un poco de tensión y de debate. También es natural en un movimiento tan plural, pero sí fue fuerte lo que compartió en tribuna compañero Adán Augusto. Yo ya sabía lo que iba a plantear y me dijo que lo quería exponer y le dije, yo te pregunto, porque además es un tema de interés del Senado y del país. Y Maribel González Noroña me representa, gracias por poner atención en su lugar y le falta, no tiene nada de nivel, es triste ver la calidad. No, hombre, fue súper majadera. Ahorita voy a comentar esas cosas. Entonces, el primer momento fue ese. El segundo momento fue justo, pues íbamos avanzando, hubo votos particulares, fue larguísimo el debate sobre la ley del Infonavit, pues larguísimo. Y le di la palabra a todo mundo. Y la senadora Telles García pidió la palabra. Bueno, ese ya es el tema de pues la enamorada del poderoso bellaco. Entonces, sí sabían de qué se trataba. Lo que pasa es que la Cámara de Diputados terminó el presupuesto y se fueron de vacaciones. Se terminó. Ya nadie más puede hacer nada. O sea, no les dieron la oportunidad de preguntar por qué el recorte. Y luego Monri dice, no, les entregamos creo que el 3% más. Habría que probarlo con los documentos en mano. Y en esta trama el que sale bailando es el Monri, porque el Monri trae una historia de desencuentros con la Cuarta Transformación desde aquel operativo político en la delegación Cuauhtémoc, cuando Morena perdió esa alcaldía. Hoy alcaldía, antes delegación, que le valió estar alejado, muy alejado del presidente de la República en aquel entonces, el presidente López Obrador. Desde entonces ya se manejaba todo esto de Monreal, sus nexos, porque los tiene con el PRIAN, y pues si me apura tantito en la Cámara de Diputados, si va a ser lo mismo que en el Senado, tendría que haber una investigación muy puntual y muy necesaria, porque ya tuvieron el primer escandalito, recordemos eso del helicóptero, que lo recriminó fuerte la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Y esto que revela Noroña, entonces había comunicación, pero Monreal faltó a la palabra y después sale a decir que lo andan persiguiendo. De tranzas se le conocen muchas a Monreal. Milloneta, potentado de Zacatecas, senador pinche 1000 veces y ahora metido en un escándalo. Lo exhibió tal cual Adán Augusto, es cierto, pero también el senador Noroña revela dónde está el punto de este quiebre que está entre la Cámara Alta y la Cámara Baja, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Estaremos muy atentos a todo esto, a las reacciones de la doctora Claudia Sheinbaum, sobre todo.